Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo, Área Matrimonios. Hoy, viernes 27 de enero de 2023, es una alegría para mí estar con ustedes y compartir la meditación del Santo Evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego la espiga y después los granos en la espiga. Y cuando están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo expresando su mensaje, de acuerdo a lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, hermanos, poder meditar la palabra de Dios, y a mí me llama mucho la atención y me llena de alegría lo que nos dice esta palabra, ¿verdad? Empecemos por ver cómo Jesús, ¿a quién le hablaba? Bueno, en el inicio nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Coloquémonos en la escena, Jesús hablándole a una multitud. Jesús que vino, nació, ¿verdad? Creció y caminó entre nosotros. Había una multitud escuchándolo. Se acercaba la multitud a prestar atención a lo que Jesús hablaba, ¿verdad? Vemos como aquí ya Dios, con su amor y misericordia, nos atrae hacia Él. Como la multitud rodeaba a Jesús para escuchar su palabra. ¿Y de qué les hablaba? Bueno, les hablaba, dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla. También les dijo: ¿con qué podemos representar el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza. Bueno, Jesús está hablando a la multitud del reino de Dios. El reino de Dios, que es tan grande y tan inexplicable, ¿verdad? Porque es Dios, el Rey del universo. Jesús está hablando del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios, cómo es eso donde Dios reina, donde Dios es el Rey. Y vemos que lo compara con algo tan sencillo, tan cotidiano, con una semilla, con dos semillas diferentes, ¿verdad? Les habla de una semilla que se siembra, nace, crece, sale la espiga, echa los granos y hasta que madura, ¿verdad? Esto puede ser un cereal como el trigo, ¿verdad? Podríamos decir que es el trigo. Y también habla de la semilla de mostaza, que es pequeñísima y llega a ser como un arbusto. Pero vemos que todo lleva un proceso, ¿verdad? En el caso de la primera semilla, nace, crece, echa el tallo, echa las espigas hasta que madura y cortan para cosechar el grano. Y en el caso de la segunda semilla, una semilla tan pequeña que es sembrada, nace y crece hasta convertirse en un arbusto que hasta las aves pueden anidar en ella, ¿verdad? Dos ejemplos diferentes para que la gente de aquel tiempo le comprendiera, porque Jesús eso quería,
que todos entendieran en qué consistía el reino de Dios. Y eso es lo que Jesús sigue queriendo hoy en día, que tú y yo comprendamos en qué consiste el reino de Dios, en que es algo tan pequeño, tan sencillo como una semilla, que puesta en tierra, nace y crece y da fruto. Esa es la finalidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, que la recibamos en nuestro corazón. Un mensaje tan sencillo que podemos escuchar en una Santa Eucaristía, en una asamblea, en una alabanza, en tantos lugares que Dios nos puede hablar por medio de su palabra. Una frase corta, algo tan sencillo, puede caer en nuestros corazones, nacer, crecer, resonar en nuestra mente, en nuestro ser, y llevar nuestra vida en un proceso de transformación hasta poder dar frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de la palabra de Dios, los frutos del reino de Dios, el reino de Dios, los frutos que suceden en un corazón, en la vida de un cristiano, cuando nosotros permitimos que sea Dios el que reine en nuestras vidas, que sea Dios el que tiene el poder en nuestras vidas. A eso estamos llamados, mis hermanos, a que nuestro corazón sea tierra fértil, donde la palabra de Dios, por sencillo que pueda ser el mensaje, nazca en nosotros y transforme nuestra vida de tal forma que lleguemos a dar esos frutos del Espíritu que nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Algo tan bonito que me llama la atención a mí también en este texto es cómo inicia y cómo cierra el texto. Voy a citar dos frases. Una, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Jesús hablando a la multitud. Y vemos que les hablaba de estas parábolas de cómo es el reino de Dios. ¿Y cómo se cierra el texto? Dice, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Recalco, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Jesús hablando a una multitud al inicio de este texto. Al final del texto, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Vemos que como que hubiera un grupo privilegiado, primero hablando a una multitud en privado, y al final del texto a sus discípulos explicándoles en privado. ¿Será que Dios tiene preferencias? No, mis hermanos, Dios a todos nos habla, pero Dios sí quiere algo de nosotros, quiere una actitud distinta, que no nos quedemos al nivel que se quedaba la multitud, que llegaba, oía el mensaje y se iba. Posiblemente algunos entendían y daba fruto en sus vidas, porque Jesús les hablaba con tanto amor y con tanta sencillez de una forma que ellos pudieran entender. Pero Jesús quiere que demos un paso más, que hagamos ese caminar junto a Él. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El discípulo, mis hermanos, es el que se queda a hacer un caminar con el Maestro. El que no solo escucha al Maestro, sino que se une a Él y hace un caminar con Él. A eso estamos llamados tú y yo, a ser discípulos de Jesús, a meditar la palabra para que el Espíritu Santo nos siga hablando en privado, en lo más profundo de nuestro corazón, y así podamos dar frutos, porque este mundo está tan necesitado de cristianos que den fruto, el fruto de la palabra de Dios, que a eso estamos llamados, mis hermanos. Entonces, convirtámonos en discípulos de Jesús y recibamos la palabra de Dios con alegría, compartámosla con los demás y demos frutos en nuestra vida. Esa es la meditación que la palabra de Dios le deja hoy a mi corazón, y le invito a que usted siga meditando con usted y con los suyos. Convirtámonos en discípulos para que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.